Efesios 6, capítulo 4. Mantengamos nuestras Biblias abiertas allí. Vamos a pedir al Señor su bendición, hermanos. Señor, una vez más, no como mera costumbre, sino porque estamos convencidos de que sin ti nada podemos hacer. Venimos delante de ti una vez más para implorar tu ayuda, tu capacitación, para que con claridad podamos y fidelidad podamos exponer tu palabra. Y que tú la uses como martillo que quebranta la piedra, que tú la uses como fuego, que tú la uses como espada de doble filo para que penetre a lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente nos señalen nuestros desvíos, nuestras debilidades y pecados, sino que también nos transforme y nos haga más como Cristo. Para que como matrimonios podamos glorificarte a pesar de nuestros pecados. Te pedimos esto en su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Hoy continuamos con la miniserie sobre el matrimonio, que recuerden es una pausa en la serie de estudios expositivos de la epístola a los Colosenses. Hoy este es nuestro tercer estudio en esta miniserie. No sé todavía cuántos estudios más habrá. Ya le estaremos informando esta semana porque quiero consultar con nuestros hermanos primero. Pero hoy continuamos con la confianza. El domingo pasado vimos algunas de las cosas que minan o destruyen la confianza en el matrimonio. Y hoy vamos a ver algunas de las cosas que nos ayudarán a fortalecer esa confianza en el matrimonio. Y les digo, hermanos, estamos siendo limitados porque hay muchas otras cosas más que se pueden decir, como ustedes sabrán y se darán cuenta. Vamos a entrar de lleno a lo primero que queremos ver esta mañana como exhortación práctica para nosotros fortalecer la confianza en el matrimonio. Y lo primero es, siempre díganse la verdad. Siempre díganse la verdad. Y el texto que vamos a leer y vamos a exponer brevemente es Efesios 4:25, para dar apoyo a esto. Porque esto no es un lindo ideal que estamos presentando ante ustedes, sino lo que la palabra de Dios nos manda. Siempre díganse la verdad. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Empieza con un por tanto. Y ya escucho cuántas veces hemos dicho la importancia de los por tanto en la Biblia. Y ustedes saben que eso nos llama a considerar lo anterior. Eso nos llama obligatoriamente a ver el contexto en el cual se dicen estas palabras. Anteriormente el apóstol Pablo nos ha dicho a partir del versículo 17 que no actuemos como actúan aquellos que no conocen al Señor. En el versículo 17 nos dice eso. Y nos da varias características de aquellos que no conocen al Señor. Una, andan en la vanidad de su mente. Otra, andan en sensualidad. Pero también dice que andan según la dureza de sus corazones y que hay insensibilidad espiritual en ellos, en los versículos 18 y 19. Y en el versículo 20 nos dice, pero ustedes, a diferencia de ellos, ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Una expresión un poco extraña. Uno esperaría que dijera, ustedes no han aprendido de Cristo de esa manera, pero dice, no han aprendido a Cristo. ¿Y por qué lo dice así? Bueno, porque Cristo no es únicamente nuestro ejemplo, Él es también la lección a aprender. Él es aquel de quien aprendemos, Él es aquel a quien imitamos, y es de quien aprendemos a cómo actuar en la manera que le agrada a Él. Y de Él nosotros hemos aprendido a que debemos despojarnos del viejo yo, del viejo hombre, y que debemos seguir siendo transformados en el hombre interior según esa transformación que Él ya está llevando a cabo según la justicia y la verdad, como dice en el versículo 24, para luego decir, no, por tanto, como todo eso es así, como ya ustedes no son como eran antes cuando estaban en este mundo, como ahora han sido transformados por Cristo y según su palabra, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Y lo primero que Pablo dice es algo negativo, ¿verdad? Dejando a un lado la falsedad, o literalmente quítense la falsedad. Es decir, dejen de hablar mentiras. A cristianos le está diciendo eso. Dejen de hablar
mentiras, no necesariamente porque los efesios eran unos mentirosos, sino porque los creyentes, por más años que tengamos en Cristo, podemos llegar a mentir. ¿Qué es una mentira? Usted me trajo así cocos de tan lejos que yo vivo para preguntarme qué es una mentira. ¿Y quién no sabe qué es una mentira? Todos lo sabemos, pero es bueno traer a nuestras mentes la realidad de lo que estamos hablando. ¿Qué es una mentira? Se pueden decir dos cosas básicas de la mentira. Una mentira es aquello que no va conforme a la realidad. Niños, ¿me escuchan? Si yo le dijera a ustedes que han venido y han visto la belleza de este día, llegaron aquí seguro contentos porque un día tan hermoso así anima a cualquiera. Si yo le dijera a ustedes desde aquí, está nevando allá afuera, cuidado si resbalas y te caes cuando salgas al final del culto, tú dirías dos cosas, o que estoy loco o que estoy mintiendo. Y te entendería. Porque realmente eso no es según la realidad. La realidad es que hay un día soleado, hermoso, no hay ni nubes, el cielo azul completamente. Precioso día, temperatura perfecta. La mentira es aquello que no va conforme a la realidad. Pero también la mentira es tergiversar la verdad. Tergiversar lo que es una realidad. Lo mismo que el diablo hizo con la palabra de Dios que le había dicho a Adán y Eva: no comerás de ese árbol porque si el día que comieres ciertamente morirás. Cuando Satanás le dijo no moriréis, está tergiversando la verdad de Dios. Y hay personas que tergiversan la verdad. Saben que algo es verdadero o según la realidad, tergiversan esa realidad para que luzca de otra manera en la mente de aquel con quien se comunican porque algo quieren lograr. La mentira es un acto deliberado de decir algo que no va conforme a la realidad o decir algo que tergiversa la realidad. Y en este texto el Señor nos manda a no hacer eso, a no mentir. La mentira es un pecado muy ofensivo a Dios. No solamente porque va en contra del mandamiento que Él ha dado claramente, y en los 10 mandamientos no darás falso testimonio contra tu prójimo, sino también que Él lo ha dicho claramente en muchos otros pasajes, que no mintamos. Es ofensivo porque va en contra de su voluntad, y es ofensivo también porque es en contra de su carácter perfectamente veraz. Dios no miente. El que miente va en contra del ser de Dios. El que miente va en contra de lo que es su santa naturaleza, un Dios de toda verdad. De hecho, cuando dice no darás falso testimonio contra tu prójimo, generalmente nosotros usamos ese texto, para ese mandamiento, para decir Dios prohíbe la mentira. Sí, es verdad que es lo que dice el mandamiento, pero el mandamiento tiene otro elemento adicional. La prohibición real de ese mandamiento es: no darás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás con el fin de hacerle daño a tu prójimo. Fíjense que no dice únicamente no mentirás. Es que no des falso testimonio, no declares en contra de él en un juicio, no declares en contra de él delante de alguien para dañarlo a él. Cuando mentimos, no solamente actuamos en contra de la naturaleza misma de Dios, hacemos algo más. Imitamos al diablo. A quien Jesús llama en Juan capítulo 8, creo que versículo 44, el padre de mentiras. Un padre es aquel del cual proceden hijos. El diablo es el padre de la mentira. La mentira procede de él, no que la mía procede de él. La que si yo miento y mentí yo, no él. No fue el que me forzó a mentir, mentí yo soy responsable. Pero de él inició la mentira. Él fue el primer mentiroso en todo el universo. Él fue el que le dijo a nuestros primeros padres: no moriréis. Y de ahí en adelante es un experto en mentiras. Pero en esta exhortación de Efesios 4:25 también hay un elemento positivo, y es el siguiente. Después de decirnos dejando a un lado la falsedad, dejando a un lado la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo. El Señor nos manda a siempre hablar la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad. Todo aquel que diga algo en contra de esa palabra, alguna secta que enseñe algo contrario a la palabra, está mintiendo. Está yendo en contra de la verdad de Dios. Pero también una verdad es aquello que va conforme a la realidad.
Niños de nuevo, si yo les dijera, el día está precioso, está soleado allá afuera, ustedes asentirían que sí, porque han visto esa evidencia y es evidente que la realidad es que hoy está un día soleado y es precioso. Y es conforme a la verdad decir tal cosa. En cuanto a esto de hablar la verdad, el Señor nos está llamando a imitarlo a Él. Como dice en Efesios capítulo 5, sed imitadores de Dios. Y si Dios es un Dios veraz, a ti y a mí se nos llama a ser como Él, se nos llama a imitarlo a Él en eso, en que siempre dice la verdad. Se nos llama en este texto, hermanos, a siempre vivir con la buena conciencia delante de Dios y de la gente, de que nosotros le hemos dicho a toda persona con la que hemos hablado aquello que es conforme a la realidad. Y no hemos tergiversado eso con ninguna motivación pecaminosa. El ser una persona que siempre dice la verdad es una de las marcas distintivas de un cristiano verdadero, de uno a quien Cristo ha salvado y ha transformado. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ustedes ven, el venir a ser cristiano no es un asunto de cambiar de local, de cambiar de iglesia, de cambiar de religión, de cambiar de vestimenta específica, de cambiar de lenguaje. Es un cambio del ser completo de la persona. Amén. Que empieza por dentro. Es una nueva criatura. Por eso el Señor le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, un hombre tan religioso y tan conocedor de la palabra, tú tienes que nacer de nuevo. Y tengo entendido que literalmente dice, y debe haberlo confirmado, a ti hay que parirte otra vez. Ponerlo así en español suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero la manera tan drástica en que se comunica habla de lo drástico y de lo radical que es esa transformación que el Señor hace. No es un asunto de cambiarnos y darnos unos retoquecitos por aquí y por allá. No es un asunto de tapar ciertas grietas, es un asunto de tumbar el edificio entero y volverlo a construir. Es una nueva creación. Es estar muerto y ser levantado. Es un Lázaro ven fuera, pero espiritual. Por eso lo que sigue ahora, que cuando Pablo dice nueva criatura es, lo que viene ahora es una explicación de lo que él quiere decir con eso. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Las cosas viejas, abro paréntesis, las mentiras, cierro paréntesis, pasaron. Ahora han sido hechas nuevas, abro paréntesis, verdad, cierro paréntesis. Mentira, verdad. Para el creyente, el verdadero cristiano puede hablar de que él era un mentiroso. Ya no. Que puede llegar a mentir en un momento dado, en un momento de presión, de temor. Puede llegar a mentir, sí. Abraham mintió, Pedro mintió. Muchos otros hombres de Dios y mujeres de Dios han mentido a lo largo de su vida. En algún momento dado tú y yo también hemos mentido. Pero el creyente no es conocido por eso. Una persona que sea un mentiroso habitual, por más que diga que es cristiano, está perdido y va rumbo a la eterna condenación. Y necesita que Cristo lo salve y lo transforme. Y todavía hay esperanza. En Apocalipsis 21, cuando se nos da una lista de personas que van a ser arrojadas en el lago de fuego para por toda la eternidad ser condenados allí, entre esa lista termina con lo siguiente: y todos los mentirosos serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Todos los mentirosos, todos en el sentido colectivo, aquellos que habitualmente mentían eran conocidos por mentirosos, lo cual indica que no conocían al Señor. Cristo no los había salvado en verdad. Pero también ese todos podría decirse aquellos que mienten de toda clase de mentira, aquellos que justifican sus mentiras llamándole blancas. No hay tal cosa como una mentira blanca. No hay tal cosa como la mentira depende. Bueno, como el fin justifica los medios, la pregunta es: ¿con qué fin mentí? Yo mentí para darle esperanza a mi niño y se portara bien, haciéndole creer que un hombre vestido de rojo, un barbú, va a venir el día 25 y le va a dejar unos regalos.
Señores, no hay manera de hacer a ese niño obedecer, tengo que mentirle. Que se porte bien, o si no, Santa Claus no le va a dejar. Y como el fin es lograr la obediencia, y Dios me manda, y Dios le manda al niño que obedezca, es un fin bueno, por lo tanto el medio no importa. Eso es una filosofía antibíblica y diabólica. Pecar para lograr un buen fin. Y no hay mentira más peligrosa que aquella que uno comete contra sí mismo, mintiéndose a uno mismo, haciéndose creer que es cristiano y no lo es. Ese es el tipo de mentiras que es el fuego del infierno que convence a uno que se engañó. Abramos los ojos hoy, pidamos al Señor que nos ayude a abrir los ojos y saber quiénes somos. Amén. Por eso la Escritura en 2 Corintios 13, versículo 5 nos dice: poneos a prueba y ved si estáis en la fe. Esto es serio. Y la razón que el Señor nos da en este texto de por qué debemos dejar la falsedad y hablar verdad cada cual con su prójimo es la siguiente. Fíjense que el versículo termina: porque somos miembros los unos de los otros. Pablo, ¿por qué debemos dejar la falsedad y hablar siempre la verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Pablo pudo haber dicho, porque el Señor lo dice. Pablo pudo haber dicho, porque eso va conforme al ser de Dios, que es un Dios veraz. Pero él da otra razón entre las tantas que hay. Porque somos miembros los unos de los otros. En el caso de una iglesia, y fue dirigido a una iglesia, ustedes son miembros del mismo cuerpo espiritual, miembros de esa iglesia local en Éfeso, miembros que deben amarse unos a otros y hacerse bien, miembros que deben siempre hablarse la verdad, por lo que ustedes son un cuerpo. Eso mismo podemos llevarlo al matrimonio. Ustedes no tan solo son miembros unos de los otros, ustedes son uno. Y deben hablarse verdad unos a otros. Es en ese contexto que se nos llama dejar la falsedad y decir la verdad. Y hermanos, lo que se nos dice aquí en Efesios 4:25 es fundamental para cultivar la confianza en el matrimonio. Y ahora llevamos lo de Efesios 4:25, vamos a aterrizarlo ahora al matrimonio para ver cómo eso se aplica. Pero antes de eso, quizás alguien diga, ¿y usted le va a aplicar eso al matrimonio cristiano? Pero se supone que los cristianos no mienten. Se supone. Sí, los cristianos pueden mentir. Se puede mentir. No como patrón. Si son nuevas criaturas en Cristo, no es un patrón, pero sí pueden llegar a mentir. Efesios 4:25 fue escrito ¿a quién? A cristianos, a quienes se les dijo, quítense la falsedad, hablen la verdad, a cristianos. No fue que estaba al lado de Pablo, Timoteo, sin querer iba pasando al lado, le movió el codo y él escribió ese versículo así por error. Eso no fue un malgaste de tinta por parte del apóstol. Fue inspirado por el Señor. El Señor nos lo dice aquí porque tanto en el cuerpo de Cristo como iglesia y en el matrimonio puede haber mentira. En una relación en la que abunda la mentira, en vez de la verdad, habrá dolor, inseguridad y definitivamente habrá desconfianza. Si un cónyuge ha encontrado o ha descubierto que el otro le ha mentido varias veces, habrá desconfianza. Y serán muchas verdades más de ahí en adelante y un patrón de verdad verificada que irá poco a poco haciendo que esa confianza se restituya. Y dependiendo de las mentiras y el carácter de lo que se estaba encubriendo, dependerá también el tiempo que tome para que se reconstruya esa confianza. Supongamos, por ejemplo, que un esposo se le acerca a una esposa que ve que está media muda, lavando los platos en la cocina o preparando la comida o haciendo lo que sea, pero tiene un silencio sepulcral. Y le pregunta él a ella, ¿qué te pasa, mi amor? Y la respuesta es nada, cuando ella está muy molesta con él, en verdad. Cuando en verdad está molesta por la falta de ternura de él para con ella. Cuando en verdad está molesta por el egoísmo de él en la intimidad, donde solo él busca su satisfacción y no la espera ella como debe esperarla.
cuando está verdaderamente herida por la indiferencia de él hacia ella, entonces ella mintió cuando dijo, no pasa nada. Estas son las mentiras que se ven fácilmente en un matrimonio en el día a día. Pero no le llamamos mentira. A esa persona lo más seguro justifica ese nada cuando realmente la respuesta es algo. Justifica ese nada diciéndose, yo no estoy por hablar y si hablo voy a pecar. Mejor digo nada, en otras palabras, mejor miento. Mejor digo algo que no es conforme a la realidad para evitar mayores problemas. No, eso no se resuelve así. Lo que debió haber, vamos a empezar de nuevo, toma 2. ¿Qué te pasa? Estoy muy triste por la manera en que tú me has estado tratando desde hace un tiempo ya, mi amor. Cuando yo esté en condiciones de hablar, te dejaré saber. Ahora mismo no estoy en condiciones, estoy muy quebrantada, muy emotiva. Si me pongo a hablar, lo que voy a terminar llorando, ni te voy a poder explicar bien lo que te quiero decir. Déjame mejor tomar un tiempo para orar. Yo te aviso cuando esté lista. Te ruego que ores también, pero yo tengo que ser transparente contigo. ¿Esa es la verdad? Eso es lo que debiste haber respondido. Sí, yo entiendo que a veces ese nada puede decir, mejor decir nada, porque realmente lo que está pasando, yo no estoy segura, no estoy clara, puede ser un malentendido, porque hay cosas que uno no entiende bien, pueden ser malentendidos, pueden ser conjeturas de parte de ella. Pero yo dije esto, el ejemplo que mencioné, estoy hablando de cuando ella ha visto un patrón de conducta para con ella que la ha hecho sentir triste, realmente ella está triste. Y la respuesta en ese caso sí, no debería hacer nada. La esposa se le acerca al esposo, a quien ella acaba de ofender, hablándole como un niño delante de sus propios niños, o delante de hermanos o amigos. Y después que se va a la visita, ella se le acerca triste y le dice, mi amor, perdóname. Y si esa es la 40ª vez que ella hace eso, no porque lo lleve en cuenta, sino que ha habido un patrón. Y la respuesta del esposo en ese momento es, no te preocupes, no ha pasado nada. Mr. Esposo acaba de mentir. Porque sí ha pasado algo. Y es algo encima de los tantos algo que han pasado ya. Cuando él está profundamente herido, porque otra vez ella lo humilló en público. Él está herido porque siente la falta de respeto de ella para con él. Porque ella generalmente, en una manera a veces sutil, lo humilla al socavarlo y regañarlo a él delante de los demás como si fuera su hijo mayor. Se la pasa negándosele en la intimidad también, como patrón. Él debió haber dicho, te perdono, mi amor, pero ya lleva tiempo haciendo lo mismo. No solo estás pecando contra el Señor por tu manera de hablarme y socavarme delante de los demás, sino que también me tienes el corazón quebrantado. Vamos a sentarnos a hablar. Yo sé, hermanos, que quizás tú no quieras hacer sentir mal a tu cónyuge diciéndole la verdad sobre cómo sus pecados te están afectando a ti y cómo está haciendo mal a la relación. Pero a la hora de decirle la verdad a ella o a él, debemos mirar más allá de los sentimientos de nuestro ser querido y ser fieles al Señor, quien nos ha dicho, dejando la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo. Ya eso no es un asunto de los sentimientos de nadie, es un asunto de hablar la verdad. Y yo no dije gritar la verdad. Yo no dije aplastar al otro con la verdad. La Escritura dice en el mismo Efesios, hablando la verdad con amor. Gracias. Ustedes se lo saben. Hablando la verdad con amor. No ser sinceros en cuanto a estas cosas es esconder la verdad y por lo tanto es mentirle a nuestro cónyuge. Y es seguir perpetuando el problema que tenemos. Y cada nada, cuando es realmente algo, no solamente mentimos, estamos empeorando el matrimonio y la relación matrimonial. Tenemos que obedecer al Señor que nos manda hablar la verdad.
Sí, a veces decirle la verdad a nuestro cónyuge serán como fieles heridas de un amigo. Dolerá, será doloroso, pero le hará bien a su alma y ayudará a fortalecer la confianza mutua en el matrimonio. Y es porque aunque le haya dolido enterarse de que ya tú llevas meses o años con ese resentimiento en tu corazón contra él, le consolará saber que finalmente te desahogaste y le dijiste la verdad y que ya no seguirás mintiéndole, porque le pediste hasta perdón por las veces que guardaste eso. Tuviste que habérselo dicho antes. Al decírselo, él pudo darse cuenta del mal que estaba cometiendo. Te pudo pedir perdón y ahora se han reconciliado y están en el proceso de fortalecer su matrimonio porque dijiste la verdad. Hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a aplicar Efesios 4:25 cuando nuestras emociones y temores traten de impedirlo. A veces no decimos la verdad por temor. A veces no decimos la verdad por temor. ¿Cuántas no son las esposas que le mienten a sus esposos por temor a provocarle la ira al esposo? Ay, que si le digo la verdad, ese hombre explota. Mi amor, ¿todo bien? No, nada. Sí, porque él se pone como una fiera. Bueno, métete en una jaula y dísela, y no te preocupes que no te va a poder ni arañar. En otra palabra, mejor confía en el Señor, pero aplica su palabra, como dijo alguien de antaño. Obedece al Señor y déjale las consecuencias a Él. ¿Que va a explotar? Ten el teléfono listo, si tiene que llamar 911 y le da un patatú y cae en el piso. Pero en medio de los gritos, tú podrás decir: gracias, Señor, que me ayudaste a ser fiel. Amén. Y dije la verdad. ¿Cuántos esposos dejan de decir la verdad por temor a que sus esposas vayan a pensar mal de ellos? Ay, si ella se enterara. Recuerda que es a Cristo a quien tú sirves. Y a Él, y Él te manda a decir la verdad. Asegúrate de serle fiel. Teme al Señor, porque Él no va a tomar tus mentiras a la ligera. Siempre háblense la verdad. Procuren vivir con una buena conciencia delante de Dios y de su cónyuge, de que ustedes siempre le dicen la verdad. No hay mejor compañera para el corazón de un creyente que una buena conciencia. Amén. Un puritano dijo, creo que fue Thomas Watson: tú como creyente, tú no irás al infierno, pero el Señor puede hacer que un infierno venga a tu conciencia. El tener una carga de conciencia es como tener un infierno por dentro. Sufrimiento y tormento. Y una de esas cosas es la mentira. ¿Quieres fortalecer la confianza en tu matrimonio? En primer lugar, siempre díganse la verdad. En segundo lugar, siempre estén dispuestos a reconocer sus debilidades y pecados. Yo creo que ahí lo dice, siempre está dispuesto, pero lo cambié. Siempre estén, ambos, siempre estén dispuestos a reconocer sus debilidades y pecados. Hay a quienes le cuesta muchísimo, hay creyentes, estoy hablando de cristianos, hay cristianos a quienes les cuesta muchísimo reconocer ambas cosas. El esposo que casi nunca reconoce sus debilidades y sus pecados le comunica a su esposa algo muy claro: yo soy perfecto. ¿Y quién le va a creer eso? La esposa le dirá: cuéntame un cuento de vaquero que ya yo me sé ese ya. Eso es un cuento. La realidad es que nuestros cónyuges a diario ven evidencias de que no somos perfectos. Pero por otro lado nos ven reaccionar como si fuéramos perfectos. ¿Ustedes no creen que eso provoca? ¿Ustedes no creen que eso engendra desconfianza? Ahora, ¿qué si ella rara vez te escucha reconocer tus faltas y tus pecados? ¿Qué tú crees que eso producirá? Bueno, además de mostrar que eres muy orgulloso, estarás minando
la confianza que ella te tiene a ti, porque ella te verá a ti como una persona falta de integridad y falta de humildad. Falta de humildad, falta de integridad. Te agarraron con la mano en la masa y aún así lo niegas. Y aún así lo niegas. Hace muchos años, en los años 90, en la tiendita esa que trabajé, me tocaba vigilar que las personas en ese barrio, que era un barrio medio malito, no entraran a robarse los artículos. Y en una yo agarré a una señora metiéndose algo de, creo que para aterrizar, no sé, algo del producto del pelo, metiéndoselo así, y yo la confronto con ello. Y atiné a preguntarle qué usted hace metiéndose eso ahí. Su respuesta con una actitud fue: yo tengo mis razones. Oh. Usted tiene sus razones. ¿No nos parecemos a nosotros a esa señora cuando nos reprenden? Como si fuera que tuviéramos nuestra razón para irarnos pecaminosamente, como si tuviéramos razón para herir a nuestros cónyuges con nuestras palabras. Ella sabe, y él sabe, que se casó con un pecador. Pero le duele y hasta le molesta cuando ve que ese pecador no quiere reconocer que peca. Escucha el lenguaje de una persona que teme a Dios. Salmo 32, versículo 5. El salmista: te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Lo reconoce como suyo. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Su oración no fue la siguiente: te manifesté el pecado al que me provocó mi mujer. No encubrí la iniquidad cuando ella me fue de tropiezo. Ni aún menciona al diablo, el tentador. Él se hace responsable de su pecado. Salmo 32, versículo 5. En el Salmo 51, muy conocido salmo, donde el salmista confiesa su pecado cometido contra Dios, contra Betsabé, contra su esposo, etc., contra todo el pueblo. Contra ti solo he pecado y he hecho yo lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y Pablo, un hombre eminente en piedad, sumamente maduro, a quien no le damos ni por los tobillos espiritualmente, óiganlo hablar en este texto, 2 Corintios 1:8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y tú me dices: ¿pero dónde está el pecado ahí? Yo no lo menciono porque él pecó. Lo menciono porque Pablo humildemente es transparente y reconoce que él es débil. Porque miren lo que dice, que fueron abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, lo cual muestra que él sabe que él no tenía todas las fuerzas, él era débil. Y hoy ahora, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Que el gran apóstol Pablo, un hombre de tanta fe, perdió la esperanza. Eso es una muestra de humildad ahí. Pero Pablo, tú no dijiste que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú no fuiste el que le dijiste a aquellos hombres cuando naufragaban y casi pierden la vida, que el Señor le ha dicho a ustedes, que te dijo a ti que no se iba a perder vida, y tú mostraste gran confianza. Sí, pero Pablo hubo ocasiones donde se vio con su fe débil. Y tú me dirás: hermano, mire, yo reconozco mi pecado delante del Señor y lo confieso a diario. Gracias por decírmelo. Te animo a seguirlo haciendo, pero tu problema no es en reconocer tu pecado delante del Señor. Tu problema es reconocerlo delante de tu esposa. Son dos cosas diferentes. Tu problema es tu orgullo. Tu problema también es ese temor desmedido, enfermizo que tienes, dominante que tienes, de perder tu respeto, el respeto que tú quieres que te den. Para algunos hombres especialmente, el respeto es un ídolo que tienen en sus corazones. Es un Dios, un mini Dios, le tienen un altar en su corazón al respeto. Yo demando respeto en este hogar. ¿No será que el respeto es algo que tú idolatras?
y la más mínima cosa lo ves como una falta de respeto. Una pregunta de tu esposa para informarse más o entenderte mejor, la interpretas como cuestionamientos. Para poder cultivar la confianza en el matrimonio, nuestros cónyuges deben ver en nosotros humildad y transparencia. Cuando ella no ve esto, le dices que estás fingiendo ser lo que no eres, porque ella sabe que tú tienes tus debilidades y pecados. Estás tratando de esconder la falsedad del pecado, la fealdad del pecado que aún mora en ti. Te duele en tu orgullo el tener que decirle, perdóname, mi amor. Y te voy a decir la verdad, a veces decir perdóname no es el problema. Es decir, ¿por qué estás pidiendo el perdón? Ahí hay que picar. O es más fácil decir, como en inglés, sorry. Una formulita mágica, como que uno cree que eso ya resolvió todo. Sorry es la abreviación de I am sorry, lo cual significa estoy triste, lo siento, mejor dicho, lo siento. No, a ella no le importa saber tus sentimientos. Ella lo que quiere es saber que tú reconozcas que tú has pecado contra ella. Esto no es un asunto de cómo tú te sientes. La pregunta es cómo se siente ella, cómo se siente él a quien tú has herido. Aún en el sorry ese somos muy egoístas. Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros. No dice únicamente pídanse perdón. Confiésale tu pecado. Mi amor, perdóname por ser tan insensible para contigo. Perdóname por ser tan egoísta en la intimidad. Perdóname por ser tan arrogante en mi manera de responderte y reaccionarte. Perdóname por mi indiferencia, que soy tan olvidadizo en lo que tiene que ver contigo, pero me recuerdo mucho de lo que tiene que ver conmigo. Perdóname por hablarte ásperamente. Te pregunto, mi hermanos y hermana también, ¿siente tu esposa que está casada con un hombre que se cree perfecto? Hubo un individuo que una vez le dijo a Spurgeon que él era perfectamente santo, que él había sido santificado, que él no tenía pecado. Spurgeon, que era muy ocurrente, se le ocurrió dar una pisada en el pie al hombre y le salió el pecado al hombre. Si tu esposo te dice que es perfecto, procede, hermana, como dice el griego, a pisotearle el pie. Y ahí se verá si es perfecto o no. Oye, esta pregunta, ¿generalmente le toma mucho esfuerzo a tu esposa o esposo hacerte ver que tienes una debilidad de carácter con la que tienes que trabajar o algún pecado? ¿Cuántas horas generalmente le toma a tu cónyuge después de varias discusiones llevarte a ver que tú estás mal? Pídele al Señor que te dé un corazón humilde, que te ayude a ver más fácilmente tus debilidades y pecados delante de Él, pero también delante de tu cónyuge. En la medida en la que tu cónyuge vea que con el pasar de los años eres más propenso a reconocer tus pecados y a confesarlos, más aumentará su confianza en ti. Más segura estará de que estás creciendo espiritualmente. Más fácil le será a ella cada vez acercársete a ti y señalarte tu pecado, porque lo hará con la esperanza y confianza por el patrón que ha visto ya. Él seguro va a ver lo que le voy a decir. Él lo va a entender. Quizá le cueste un poquito al principio, pero yo voy a esperar en el Señor, porque ya lo ha hecho antes. Le dará la sensibilidad espiritual para reconocer que actuó mal. ¿Deseas fortalecer la confianza en tu matrimonio? Sí, siempre díganse la verdad. 2, siempre estén dispuestos a reconocer sus debilidades. Y tú me dirás, hermano, buenos puntos, es verdad, siempre tenemos que decirnos la verdad. Siempre debemos estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades y pecados. Pero déjame decirle algo. Por la gracia del Señor puedo decir que mi esposo no tiene problemas con eso. Él es una persona que en lo que he visto siempre me dice la verdad. No tengo razón para cuestionar eso. Es una persona que fácilmente reconoce sus debilidades y faltas. A veces yo no tengo ni que venir donde él para decirle que ha hecho mal. Ya él viene.
O cuando yo voy, él viene de camino a decirme, mi amor, yo he pecado contra el Señor y contra ti, perdóname. Y me es muy específico, por cierto. Usted ve cómo te mencionó que seamos específicos. Él es muy específico y transparente a la hora de pedir perdón. Mi problema no es ese. El problema mío es que a pesar de todo eso bueno que él tiene, yo soy propensa a sospechar de él. A veces me asaltan pensamientos muy feos, hermano. Los otros días él me llama y me dice, mi amor, voy a llegar tarde hoy. Quizá 1 hora o 1 hora y media más tarde. Y aunque siempre me ha dicho la verdad, no le niego que en ese momento yo dije, está bien, mi amor, gracias. Pero a la vez me asaltaron unos pensamientos muy feos. Yo pensé, cuidado si es no realmente que hay mucho trabajo, sino que se va a ver con alguien. Con frecuencia le reviso el celular de una manera a veces media frenética, por si acaso, si encuentro algo. No he encontrado nada, pero el hecho de que haya un deseo en mí, una curiosidad en mí, me preocupa porque él no me ha dado razón para ello. Y lo que me duele es que él se ha dado cuenta de que soy así y eso le hiere a él. Mi hermana, yo te diría, y esto puede también aplicarse a un hermano, pero mi hermana, yo te diría que me alegra el ver que tú reconoces que tú tienes un problema en tu corazón. Para uno crecer en el Señor y cambiar y ver esa transformación del Señor, es esencial el que uno vea que tiene un problema. Para entonces ir al Señor, Señor, ayúdame en esto, perdóname en lo que yo he pecado, pero es bueno que por lo menos lo notas, es bueno. Y me alegra que es un problema que te preocupa, porque debe preocuparte. Y es otra buena señal. Pero no, lo único que te diría, no te conformes con eso. No te quedes en que ya sabes que estás mal en eso y no hagas nada. No te quedes ahí. Permíteme compartirte 3 pasajes bíblicos. Brevemente decir algunas cuantas cosas a la luz de ellos para ayudarte en eso. Y con esto concluimos. Primero Corintios capítulo 13, versículo 7. Que de hecho debo decir, para ser fiel en la exposición de la palabra de Dios, para quizás desaire a algunas cuantas personas. Primero Corintios 13 no es un capítulo originalmente dirigido a parejas, ni a novios, ni a matrimonios. Primero Corintios 13 está insertado por el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo en el contexto de una iglesia que estaba teniendo un desorden en el uso de sus dones, donde cada cual pensaba en sí mismo, donde cada cual estaba únicamente preocupado por demostrar sus dones extraordinarios. Y en ese contexto Pablo le dice, miren, ustedes deben seguir un camino más excelente, yo se lo voy a mostrar a ustedes. No son esos dones, es el amor. Y ahí empieza 1 Corintios 13. Y de hecho en el capítulo 14, versículo 1 le dice otra vez, por encima de todas esas cosas, estoy parafraseándolo, procuren el amor. Ese es el contexto en que se encuentra. Pero todas esas son características del verdadero amor y podemos aplicarlo también al matrimonio. 1 Corintios 13, 7, entre las varias cosas que dice el amor todo lo cree. Todo lo cree. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor es ingenuo. Que si tu esposa, tú ves que lleva 7 meses en constante comunicación por WhatsApp con un hombre, el amor que todo lo cree te llevará a decir, tiene que estarle testificando. Mira. Testificando. No, tú no vas a pensar de esa manera. Y esa clase de amor que todo lo cree no es un amor ingenuo. No. Hermanos, entre las varias cosas que el amor verdadero produce en nosotros es una disposición a gozarnos con las virtudes de los demás. De resaltar más eso que sus debilidades. Nos hace creer y pensar lo mejor de las personas a menos que nos demuestren lo contrario. En lo tocante a la conducta de los demás, de nuestros cónyuges, el amor nos ayudará a poner siempre la mejor intención. Seguro me lo dijo así porque estaba demasiado tenso y preocupado por algo. No es el patrón y no es que justifique, pero realmente algo debió haber estado pasando que le llevó a reaccionar de esa manera.
El amor te permitirá aceptar sin cuestionamiento la razón que te da tu esposo de por qué llegará tarde ese día cuando él no te ha dado razón para que tú lo sospeches. Recuerda la regla del amor, la regla de oro, perdón, que tiene como fundamento el amor también. Hacer con los demás como queréis que los demás hagan con vosotros. Lo cual nos lleva en este contexto a preguntarnos, ¿no queremos nosotros que también se nos crea cada vez que decimos algo? Entonces aplícaselo al otro. La regla de amor te lo exige, Mateo 7:12. Pues como de seguro ya has visto tu desconfianza, me dirijo a ti, hermana, que me abriste tu corazón y me dijiste que el problema es tu desconfianza, y se aplica a ti también, hermano. Como ya has visto, tu desconfianza y tus sospechas infundadas son fruto de tu falta de amor por tu cónyuge. Porque tú mismo has dicho que no te ha dado razón para desconfiarlo y para sospecharlo. Entonces hay falta de amor. Falta de ese amor. 1 Corintios 13, versículo 7, el amor todo lo cree. Él no te da razón para desconfiarlo, pero lo desconfías como quiera. Es porque no lo amas como deberías amarlo. No lo has estado amando con un amor que todo lo cree, con un amor que todo lo espera, con un amor que siempre confía al ser amado. Pídele al Señor entonces que te enseñe a amar de esa manera. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede hacerlo. Otro pasaje que te puede ayudar en este contexto es Juan 7, versículo 24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Debo decir de entrada, ven hermanos, que la Biblia no nos prohíbe juzgar. Hay cierta clase de juzgar que el Señor prohíbe. En Mateo 7:1 el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y como la gente típicamente le gusta sacar los textos fuera de su contexto, entonces se convierte en algo aislado y dicen, el Señor prohíbe juzgar. Sigue leyendo. Si sigues leyendo te darás cuenta que la clase de juzgar que prohíbe el Señor ahí es un juzgar hipócrita y es un juzgar con un sentido de superioridad farisaica. Pero en este texto el Señor nos dice claramente cómo debemos juzgar. Que no juzguemos. Lo que prohíbe aquí es que no juzguemos según las apariencias. Pero se nos manda aquí a que juzguemos con justo juicio. ¿Y qué es eso de juzgar con un juicio justo? Bueno, un juicio justo es uno que no es según lo que únicamente se ve en la superficie. Tú lo ves en la superficie y crees que eso es. No necesariamente. Un juicio justo es uno que no es según las apariencias, sino un juicio que antes de emitirse se mete por debajo de la superficie para ver realmente lo que hay abajo, a ver si hay evidencias ahí abajo que le permitirán emitir un juicio justo y fundado. Por eso hará preguntas. Por eso indagará antes de sentenciar. El que juzga según las apariencias sentencia inmediatamente. Y cuando ya sentenció, no le explique nada que sentenció, ya eso no se cambia. El Señor no quiere que nosotros juzguemos a las personas en base a conjeturas y mucho menos en base a rumores que no han sido corroborados. Jamás lo hagamos. También un juicio justo es uno que no tan solo se fija en un solo acontecimiento, en un solo pecado, en una sola mentira, sino en un patrón de conducta. Patrones que son los que generalmente nos confirman el verdadero carácter de una persona. Para yo llamar a alguien mentiroso, tengo que haber visto que esa persona me ha mentido varias veces. Pues mi hermano o hermana, si tú has estado juzgando a tu cónyuge en base a tus sospechas y tu corazón desconfiado, has estado desobedeciendo lo que el Señor te dice en este pasaje de Juan 7:24. Has estado emitiendo juicios que no son justos. ¿Acaso es así que tú quisieras que tu esposo te juzgue a ti? Claro que no. Claro que no. Pero más allá del amor, más allá de la falta de amor por tu cónyuge, más allá de estar juzgando de manera injusta a tu cónyuge,
El problema principal de estas personas que viven sospechando a su esposo o a su esposa y viven nerviosos es falta de confianza en el Señor. Salmo 37, versículo 13, entre otros tantos que se podrían citar. Confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y dedícate a amar con ese amor que todo lo cree. Confía en Él y dedícate a no juzgar. Y dedícate a juzgar con un justo juicio. Cuando tú le oras al Señor que guarde a tu esposo de las tantas tentaciones que hay allá afuera, no confías en que el Señor es poderoso para hacerlo. Ay, ¿qué está haciendo mi esposo por ahí? Pero tú no le clamaste al Señor, Señor, guarda a tu siervo. Tú no confías que el Señor aumentará su temor en él para que él sea parte del mal. Tú no confías en que el Señor le dará la gracia para que aunque se encuentre en un ascensor él solo con esa mujer mal vestida en el trabajo, que él va a mantener sus ojos donde debe mantenerlo. El Señor lo fortalecerá. Él lo hace con muchos de nosotros todos los días. Amén. Él lo va a hacer. Confía en el Señor. ¿O crees acaso que el Señor necesita tu ayudita y tus habilidades de investigadora secreta para encontrarlo a él en lo que está haciendo? No, si el Señor es que dice tu pecado te alcanzará. Amén. Si Él está encubriendo algo, el Señor lo va a sacar a la luz. Déjaselo al Señor, confía en Él. Él no necesita tus habilidades. Y en caso de que Él llegara a caer un día, porque yo no vine aquí a prometerte que Él nunca va a caer o que ella nunca va a caer. En caso de que Él llegara a caer en algún día, ¿acaso crees que el Señor te abandonará si así fuera? ¿No confías en que Él estará contigo en ese momento difícil para fortalecerte y para mostrarte que su gracia es suficiente aún en situaciones tan difíciles como esas? Mi hermana, mi hermano, mira más allá de tu esposo y tu esposa, pon tu confianza en el Señor. Él no te dejará ni te abandonará. Te voy a decir algo. Si el Señor llegara a abrir tus ojos y te permitiera ver la debilidad y propensidad pecaminosa que tiene tu esposo o tu esposa y lo fácil que es para él o ella caer en todo momento, tú no podrías soportar eso. Tú no podrías vivir con ese conocimiento. No dormirías tranquilo. Él ha sido el que los ha sostenido por todos estos años a ustedes. Amén. Es a Él que debe dar la gloria y las gracias. Es su gracia toda suficiente la que los ha guardado a ustedes de caer. Y tú estarás muy sospechosa de ¿qué podrá hacer él? Tú te estás considerando a ti misma que tú también puedes caer. Él ha sido el que les ha dado a ustedes la convicción de pecado cuando han pecado o la convicción de pecado cuando estaban a punto de cortar el borde del manto. Es el Señor que le ha despertado la conciencia. Él es el que le ha capacitado para que se perdonen unos a otros a pesar de las tantas ofensas a lo largo de los años. Confiemos en el Señor, Él es el Todopoderoso y demos la gloria a Él aplicando estos principios que hemos estado aprendiendo en estos estudios. Mi amigo que nos visitas, hemos hablado de la confianza este domingo, hemos hablado de la confianza el domingo pasado, pero estamos hablando principalmente de la confianza entre seres humanos. Tu problema principal con Cristo es que tú no confías en Él. ¿Cómo que no confío en Él? Bueno, cuando la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo, no es que creas que Él existe únicamente. No es que creas con una fe histórica en el sentido de que tú crees que hubo un ser y una persona llamada Jesucristo que ciertamente nació en Belén, se crió en Nazaret, vivió y fue crucificado en una cruz. No te conformes con una fe histórica. El llamado de la Escritura es una confianza plena y única en Él, en su persona como el único suficiente salvador de pecadores y en su obra como la única que puede limpiarte de toda maldad delante de Dios. Mi llamado a ti es que confíes en Él. Amén. Porque la Escritura dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. No es que no te veas como una persona que está en espera de un juicio solamente, porque lo estás. Pero en cierto sentido la Escritura dice que ya tú estás condenado por no confiar en Cristo para salvación. Y eso es un problema grave y serio. Es un asunto serio.
que tú tienes delante del Señor. El que no cree ya ha sido condenado. Pero Él es grande en misericordia. Se deleita en salvar a pecadores. Envió a su Hijo Jesucristo. Y lo dice claro ese versículo muy conocido que de seguro tú te sabes de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera, de una manera tan grande e incomprensible, amó Dios al mundo, este mundo indigno, ingrato, que es indiferente a Él, que envió a su Hijo unigénito. Y sabemos a qué lo envió. Para que todo aquel que cree, que confía en Él, no le suceda lo que le va a suceder si desprecia a Cristo. Para que todo aquel que confía en Él no se pierda. Lo que es el justo castigo que merecemos, sino que tenga vida eterna. Amén. Vida eterna no significa vivir para siempre en la Biblia. Vida eterna habla de una calidad de vida. Vida eterna habla de vivir con Cristo en los cielos para siempre. Amén. En eterna comunión con Él. Porque si es por vida interminable, los condenados en el infierno tienen vida interminable también. Pero qué horrenda cosa será para personas como tú que han oído tanto el Evangelio, encontrarse condenado y pensando por la eternidad, yo pude haber estado ahora en la gloria y no lo estoy porque rechacé a Cristo. Si tú, mi amigo, piensas que tú estás en un punto neutral, que tú estás indeciso en el medio entre creer en Cristo y no creer en Cristo, la Biblia no te ve en el medio, la Biblia te ve de uno de los dos lados. El que no cree ya ha sido condenado. Tú estás de este lado entonces, si no has creído en Cristo todavía. Pero si crees en Él, todos tus pecados serán perdonados. Amén. ¿Y tú sabes cuál pecado será perdonado? Todas esas mentiras que has dicho. Es uno de los pecados que más cometemos y que más celebramos como impíos, como personas incrédulas. Yo le dije tal cosa y se ríen. Yo le dije al jefe que se me pinchó una llanta. Pero no se dan cuenta muchas veces cómo Dios levanta el telón y el pecado lo alcanza. Le vienen a traer al jefe el asunto de la llanta ya por cuarta vez y se equivocan. O queriendo cubrir una mentira con otra, en ese proceso se descubren. Y lo que querían tapar, se les olvida taparlo. La evidencia que querían borrar, se les olvidó borrar o creyeron haber borrado, pero no se borró. Se quedó. El Señor tiene maneras de decirte, yo soy el juez del universo. Y por eso te puso un mini tribunal en tu conciencia que te recuerda que tu cita con el juicio está más cerca hoy que ayer. ¿Me está metiendo miedo? Ojalá yo que eso me tira miedo y te trajera a Cristo, pero ni eso te trae a Cristo. Tú necesitas que Dios haga una obra en tu corazón, mi amigo. Amén. El miedo al infierno, ninguna de esas cosas te llevarán a Él. Así de duros somos, pero Él es todopoderoso para salvar pecadores. Amén. Clama a Él y serás salvo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos que en tu misericordia nos das el privilegio de nuevo reunirnos aquí a adorar tu nombre, a exaltarte, a reconocer que si no fuera porque tú nos invitaste, como cantamos, nosotros no hubiéramos querido oír tu voz. Hubiéramos seguido rehusando escuchar tu voz. Gracias por haber tenido de nosotros misericordia, habernos invitado con poder, en una manera irresistible, de modo que vinimos arrastrados por tu gracia y hoy estamos delante de ti. Te rogamos que nos ayudes a aplicar estas cosas que hemos aprendido, Señor, para que como matrimonios te glorifiquemos en un mundo lleno de mentiras, en un mundo en el que nadie confía a nadie, que nosotros sigamos confiando en ti y podamos vivir de tal modo que inspiremos la confianza de nuestro cónyuge. Amén. Señor, glorifícate en nuestros matrimonios y a través de ellos y salva pecadores en medio nuestro. Amén. Te pedimos esto en Cristo. Amén. Amén.